Bueno, buenos días, ¿no? A todos los participantes. Primero agradecerles, ¿no? Por estar acá y tomarse el tiempo para ver la demostración de este aplicativo. Siempre deseando que todos estén bien, ¿no? Por este tema del virus y todo eso, ¿no? Pero a pesar de que todo está mejorando, siempre no hay que bajar la guardia, como se dice, ¿no? Bueno, entonces empezaremos con la presentación. Bueno, mi nombre es Jaime Chuquimia, consultor de la familia Exis Group, ¿no? Acá en Bolivia, ¿ya? El partner en Bolivia. Y lo que nosotros vamos a presentar es el webinar de Zendisap, o lo que se le conoce como Zendiciones y solicitudes, ¿ya? Bueno, entonces empecemos. Nuestro objetivo, ¿no? De dar a conocer esta herramienta es más que todo las funcionalidades, ¿no? Mostrar las funcionalidades de este aplicativo de rendiciones y solicitudes, ¿no? Esto para permitir a los usuarios que puedan registrar los documentos de descargo, ¿no? Estos documentos de descargo pueden ser facturas, recibos, boletas, ¿no? Entonces, lo que te permite la herramienta es poder registrar esto afuera de SAP, ¿ya? Aparte de eso, también podemos registrar lo que son las solicitudes de compras y asignaciones de efectivo o pagos efectuados, ¿no? O anticipos, como se le dice, por fuera de SAP Business One. Una vez que esto esté registrado en el aplicativo, estos registros, mediante ciertas aprobaciones, van a poder ser migrados al sistema, ¿ya? Al sistema SAP. Bueno, antes de empezar, ¿no? Tenemos nuestras normas para comenzar el webinar. Lo primero se les pide, ¿no? A todos que los micrófonos estén silenciados, ¿no? Esto por el tema de no perder, para que no nos distraigamos, ¿no? También se pide que es el video apagado por el tema de la saturación, ¿no? Puede pasar que se sature el internet y todo esto por el tema del video. Entonces también se pide, por favor, que estén los videos apagados. Las preguntas que se tenga, por favor, por el chat directamente y las respuestas se van a dar al final de la sesión del webinar. Sin más que decirles, entonces, vamos a comenzar. El módulo de nuestro sistema, nuestro aplicativo, está partido en dos, ¿no? Una parte que es la configuración como tal del sistema Zendisap y la otra sería las generalidades, ¿no? Es decir, la funcionalidad que tiene nuestro aplicativo. Bueno, comenzamos con la configuración, ¿no? La configuración parte desde la instalación de un paquete en SAMP, ¿ya? Este paquete va a levantar un servidor que va a formar parte de un aplicativo que instala un PHP y un MySQL, ¿ok? Entonces, en base a esto, se haría la conexión, ya sea a SAP en SQL Server o SAP en HANA. Entonces, como ya tenemos esta conexión, directamente va a ir llamando los datos maestros, ¿no? Directamente de SAP. Ya los datos maestros que necesitemos, ¿no? Puede ser socios de negocio, artículos, también tenemos la parte de departamentos, usuarios, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué información necesitemos, directamente va a jalar o va a llamar, ¿no? Del SAP. Para esto, entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es creación de usuarios. Estos usuarios no necesariamente tienen que estar registrados en SAP. Se puede registrar independientemente en el aplicativo los usuarios que necesitemos. Entonces, la primera configuración que necesitamos va a ser esto de los usuarios. Y para eso tenemos estos niveles o estos perfiles de usuario como tal.
Nuestros perfiles de usuario van a ser entonces un perfil de usuario, ¿no? Que se llama igual, ¿no? Perfil de usuario. Este perfil de usuario nos va a permitir asignar a varios empleados, ya, a los que necesiten, justamente para hacer sus rendiciones, para hacer sus solicitudes, ¿no? Ya sea de compras o de fondos. Entonces, el perfil de usuario te permite crear y registrar esto en el aplicativo. Luego tenemos un perfil de liberador. Este perfil es como nuestra primera aprobación, ¿ya? Un ejemplo sería de que el usuario de, no sé, el área de sistemas, llamaremos, ¿no? Solicita algún requerimiento. Entonces, el perfil liberador podría ser, digamos, nuestro jefe de sistemas. Entonces, este jefe de sistemas va a dar la autorización para esa solicitud. Y finalmente viene un perfil aprobador. ¿Por qué tenemos tres niveles? Porque este perfil aprobador tendría que revisar incluso ciertas cuentas contables que se van a manejar, ya que una vez que el perfil aprobador le dé vía libre, le llamaremos, a este registro, esto ya va a ser migrado directamente a SAP y va a ser creado ya sea como un documento como tal o un documento preliminar. Entonces, por eso se está utilizando este nivel de perfiles de usuario, ¿ya? En tres. De todas maneras, la configuración no es limitada, ¿no? Esto puede directamente asignarse de un perfil de usuario a un perfil aprobador. Tenemos también lo que son los departamentos. Estos departamentos, estos departamentos se pueden jalar directamente del sistema o también se puede crear, ¿ya? Se puede crear también. Podemos crear los departamentos que nosotros queramos, como departamentos de sistemas, de finanzas, de administración, ¿no? Entonces podemos ir creando independientemente de los que tengamos también en SAP Business One. Entonces, como les iba explicando, ¿no? En base a los usuarios se crean lo que son las autorizaciones o las aprobaciones, ¿no? Estas aprobaciones de los documentos o de los registros que se va a hacer en el aplicativo van a pasar del usuario que crea el documento y esto quedaría como un estado vigente, ¿no? De ese documento. Llegaría a un liberador, que decíamos que era nuestro jefe de área. Entonces, el liberador le da también el OK y pasaría a un estado liberado para finalmente ir a un estado de aprobado, siempre y cuando ya se tenga el OK también del aprobador, ¿no? Este aprobador, como les decía, tendría que ya revisar a detalle, ¿no? No solo, digamos, las cantidades o montos, también la parte contable, ¿no? Porque, como les repito, el registro ya va a ser creado en un documento de SAP. Las generalidades de nuestro aplicativo, ¿no? Los vamos a partir en tres, lo que son las solicitudes de compra, ¿no? Que este es un documento que tiene SAP nativamente, ¿ya? Esta solicitud me va a permitir, ¿no? Eh, crear suministros, requerimientos de suministros, ¿no? De lo que yo necesite para comprar, ¿no? Y abastecer a un departamento, ¿ya? Una vez que se crea esta solicitud en el aplicativo, se aprueba y directamente se envía a SAP, ¿no? Y ya crea lo que es la solicitud en el sistema en SAP. ¿Por qué estamos tomando en cuenta esta solicitud de compra? Bueno, si nosotros revisamos, ¿no? El flujo de compras efectivo en SAP, tenemos, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Desde lo que es la solicitud, la oferta de compra, nuestro pedido, ¿no? Orden de compra que se le dice,
una entrada, una factura y finalmente su pago, ¿no? Su pago efectuado. Entonces, todo está partiendo desde la solicitud. De esa manera, ¿por qué no poder crear desde el aplicativo esta solicitud y ya directamente el encargado, ¿no? Correspondiente en el sistema ya podrá hacer sus ofertas, ¿no? Y si se recibe la confirmación ya puede seguir con el flujo, ¿no? Por eso entonces, como la solicitud de compra es el inicio prácticamente de este flujo, por eso estamos tomando en cuenta, ¿no? Esta creación de documento. También el aplicativo tiene lo que es la solicitud de fondos, ¿no? Que simplemente es la generación de un pago efectuado en base a ciertas solicitudes. Es decir, vamos a asignarle cierto dinero, ¿no? Puede ser un empleado o podría ser un proveedor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es asignarle ese dinero para que luego pueda hacer sus respectivas rendición, ¿ya? Lo interesante es que el registro también se está realizando por un documento de proveedor, pero esto todavía está en mejora, ¿no? Esto está en mejora, que va a ir ya en la siguiente versión. Y nuestra última parte, ¿no? Como decíamos, primero podríamos solicitar lo que son los fondos. Y una vez que ya solicitamos estos fondos, entonces a la persona asignada, esa persona ya puede hacer las rendiciones correspondientes, ¿no? Que ha gastado todo ese dinero que se le ha asignado, ¿ya? Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos la creación de esa rendición. Esta rendición se va a crear mediante documentos, ¿ya? Documentos en el aplicativo. Estos documentos pueden ser de compras, pueden ser documentos de compras, factura de compras se le dice, ¿ya? Que te puede generar un asiento como tal. O también podríamos tener lo que es una factura de compras, pero como documento de marketing de SAP, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, no? Que en la factura de compras por asiento directamente registrarías el asiento manual, pero en la factura de compras por documento ya crearías el documento en SAP y no sería necesario volver a registrar lo que es la factura. También tenemos lo que son los recibos, ¿no? Estos recibos obviamente no van a tener su impuesto, ¿no? Impuesto fiscal. Entonces se crea directamente por asiento. Y también tenemos los recibos de devoluciones, ¿ya? Estas devoluciones es en el caso, digamos, de que, que te sobrara dinero, ¿no? No he gastado, pónganle que me han asignado 1,000 pesos y de esos 1,000 solo he gastado 900, entonces esos 100, como no los he gastado, los tengo que devolver, ¿ya? Y se crearía también el asiento. Entonces, en las rendiciones también vamos a tener las autorizaciones, ¿ya? Las autorizaciones correspondientes. Y una vez que estas autorizaciones vayan por vía un OK, digamos, pasaría a lo que es el envío a SAP, ¿no? Y esta creación, como les decía, va a ser un registro contable, ya sea preliminar o un registro como tal. Bueno, entonces vámonos con la demostración, ¿ya? Vámonos con la demostración entonces. Bueno, lo que nosotros tenemos en el aplicativo es esto, ¿no? Vamos a necesitar, como les decía, una creación de usuarios. Y una vez que ya tengas creado el usuario, tendrías que registrar el nombre del usuario. En mi caso es autorizador, ¿ya? Autorizador y obviamente un password, ¿no? Entonces ingresamos a lo que es el aplicativo y lo primero que les voy a mostrar va a ser esta parte de configuraciones, ¿no? Como les decía, tenemos lo que es la configuración de usuarios.
Entonces vamos a tener un usuario principal quien se va a encargar de hacer toda esta configuración, ¿no? En esta configuración, entonces vamos a registrar a los usuarios que tengamos. Por eso se les mencionaba, ¿no? Que estos usuarios pueden o no estar registrados en SAP, ¿ya? En nuestro caso tendríamos estos tres principales, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de usuario. Uno sería un autorizador, un liberador y un usuario como tal que va a crear los documentos de rendiciones o de solicitudes, ¿no? Entonces está por categoría y a la vez también para que comprendamos mejor, se ha colocado el mismo nombre, ¿no? Autorizador, nombre, autorizador, ¿ya? También necesitamos lo que es el departamento. Este departamento, vuelvo a repetir, se puede jalar directamente del sistema, podemos llamar de SAP, pero también podríamos crear si nosotros necesitáramos, ¿no? En nuestro caso, estamos creando un ejemplo de departamento que se llama pruebas. También tenemos lo que es la pestaña donde podemos crear estos departamentos. Y no solo eso, ¿no? También podríamos activarlos o inactivarlos en el momento que nosotros deseemos, ¿ya? Aquí tenemos una serie de ejemplos de los departamentos que se está creando. ¿Y para qué necesitamos esto? Nosotros hemos hablado de dos tipos de aprobadores, ¿no? Un liberador y un autorizador. Entonces, estos aprobadores van a estar directamente asignados a estos departamentos, ¿no? Un aprobador asignado a desarrollo solo tendría que aprobar a los usuarios en desarrollo, ¿no? No en consultoría, no en negocios, ¿ya? Eso es el flujo de autorizaciones, ¿no? Por eso se crea por departamentos. Obviamente tampoco es una limitante porque podríamos colocar que un autorizador pueda aprobar, no sé, al departamento de desarrollo y consultoría, ¿ya? Por último, tenemos lo que es la asignación de las cuentas contables, ¿no? Una configuración que nosotros vamos a tener. En nuestro caso, para lo que son las pruebas, estamos colocando la cuenta de Caja Moneda Nacional, de donde vamos a ir llamando, ¿no? Lo que es la cuenta para asignar a nuestras solicitudes de fondos. Ya, vámonos entonces con nuestra primera pestañita, que sería la solicitud de compra. Si nosotros vemos en la pantalla, entonces tenemos la solicitud, podremos crear nuestra solicitud y también podríamos monitorear, ¿no? ¿Qué solicitudes tenemos? Obviamente, si yo tengo un usuario X, entonces me lo va a filtrar solo las solicitudes que yo necesite, ¿no? Pero si yo fuera un autorizador, puedo ver todas las solicitudes del departamento como tal. Vamos a crear entonces nuestra solicitud, ¿no? Como les decía, entonces, si yo soy el usuario autorizador, aquí debería ir como solicitante autorizador, ¿ya? El departamento, si ustedes ven, yo estoy registrado en pruebas, entonces solo me aparece esto, ¿no? Algunos campos ya se van llenando como la fecha y tenemos lo que es la moneda, ¿no? Esto también va obteniendo del sistema de las monedas que ustedes tengan configurados. Para nuestro caso estamos utilizando el boliviano porque el ejemplo es de una empresa en Bolivia. Entonces vamos a utilizar como moneda principal el boliviano, ¿no? Como es una solicitud de compra, yo puedo o no puedo colocar esto de los impuestos fiscales, ¿no? Igual esto está parametrizado para lo que es la tributación y normativa boliviana. Esto se puede ir configurando o puede ir llamando también de acuerdo a la localización de cada país. Tengo entendido que ya se tiene localizaciones en Chile, en Perú, en Colombia también, ¿no? Y de acuerdo al cliente, entonces podemos ir parametrizando para su respectivo respaldo tributario y todo esto, ¿ya? Entonces, en nuestro caso le vamos a poner que es un IVA exento. Y aquí yo ya puedo colocar, ¿no? Tengo dos tipos de solicitudes como en SAP, ¿no? Lo que es el documento de tipo artículo o documento de tipo servicio. Hagamos primero para tipo artículo. Entonces voy a seleccionar en el detalle el artículo
Y si le pongo en agregar, me va a salir, ¿no? Seleccione qué artículos yo quiero. Entonces, si yo escribiera, no sé, por ejemplo, cuadernos, digamos, debería, ¿no? Ahí está, me lo está llamando desde el sistema. En este caso, el código M01 me dice que es cuadernos. Puedo escoger de qué almacén necesite. Esto igual puede estar configurado, ¿no? De acuerdo a un almacén estándar o también yo podría seleccionar la cantidad de cuadernos que necesito, digamos que son 100, y el precio le colocaremos que es a 7 pesos, no sé, ¿no? Ya, así colocaremos. Entonces necesito también un proveedor. En nuestro caso, digamos, yo tengo un proveedor aquí que se llama Olimpia, ¿no? Y la referencia podría colocar solicitud de cuadernos para el departamento, ¿no? Listo. Tengo acá lo que son una cuenta contable, pero como es un documento de solicitud que no me genera contabilidad, por eso está deshabilitado, ¿ya? Y si yo quisiera ser más exquisito, puedo trabajar por proyectos. Si tuviera un proyecto creado en el sistema, entonces puedo igual asignarle el proyecto. Puede el aplicativo llamar desde SAP el proyecto. Y no solo eso, ¿no? También lo que son los centros de costo. En este caso, por ejemplo, tengo dos centros de costo, pero de acuerdo a las configuraciones que se tengan en el sistema, igual puede ir llamando el aplicativo, ¿ya? Y le voy a dar a agregar. Entonces ya se ha generado, ¿no? Lo que es el cuaderno como tal, esta solicitud, y voy a ponerle crear. Si yo voy a monitor, ¿no? Al monitor de los documentos que tuviera en el aplicativo, ya me está mostrando, ¿no? Que tengo 7.000 bolivianos, 7.000 pesos, ¿no? De un requisito, que es un registro que se ha realizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendría que venir otra persona que esté con un usuario de liberador. Obviamente le va a salir la pestaña de liberar. Tendría que darle clic, le da una revisión. Para eso tengo esto también que es el documento de impresión, que me lo muestra el aplicativo, ¿no? Ahí está el formulario de la solicitud. Esto lo puedes imprimir y le puedes dar las autorizaciones correspondientes y todo esto, ¿no? Y entonces en base a eso yo ya puedo eh, darle OK, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Aquí está. Entonces en el monitor de solicitud de compra agazo y lo voy a dar como liberado, ¿no? De los 7.000 bolivianos le doy liberado. Incluso puedo darle un feedback, ¿no? Una retroalimentación de que se aceptó la solicitud, ¿ya? La solicitud y le doy liberar. Entonces, si se han dado cuenta, el estado que estaba de vigente ha pasado a estado liberado, ¿no? Y obviamente pasaría ahora al segundo nivel de autorización, que sería el aprobador. Igual un usuario de aprobación tendría que revisarlo esto, como les decía, más a detalle. Si le doy clic acá, ¿no? En editar, entonces puedo ir revisando, ¿no? Puedo ir revisando el documento y todo eso. Si es la necesidad de editarlo, lo puede editar el mismo aprobador o también puede enviarle un mensaje, ¿no? Diciéndole que tiene que cambiar alguna cosa. En nuestro caso vamos a asumir que todo está bien, le damos a probar, ¿no? Y si nosotros ya nos vamos a nuestro monitor de que es de migración a SAP, está en este momento en cola. Esto se va configurando ya, de acuerdo a cada 10 minutos puede ir migrando
o en mi caso también yo lo podría enviar directamente al sistema. Si nosotros le colocamos dar enviar a SAP, ya lo ha debido enviar, entonces vamos a buscar ese documento. En este caso es una compra. Nos vamos a la solicitud de compra y si nos vamos al último documento, aquí está ya. Entonces, este es el documento entonces que tendríamos, que se ha creado de la solicitud como tal, ya enviado a SAP. Esa es la parte de la solicitud como tal. Pero también nosotros tenemos lo que son las rendiciones y asignaciones, ¿no? De fondos, ¿ya? Las solicitudes de fondos. ¿Cómo partimos con la solicitud? Nos vamos a una nueva solicitud de fondos, ¿no? Esto el usuario, el perfil usuario lo va a tener, ¿no? El empleado como tal o tal vez es un proveedor, ya que se le está haciendo la asignación. Entonces, se coloca, ¿no? En lo que es solicitud de proveedor como tal. El solicitante, vamos a poner, en este caso, mi nombre, ¿ya? Solicitante va a ser Jaime Chuquimia. Medio de pago, en nuestro caso, va a jalar igual o va a llamar desde SAP, ¿no? Para nosotros vamos a poner efectivo. Se puede ir configurando con transferencias o con cuentas, ¿no? La moneda principal, les repito, esto va cambiando de acuerdo a lo que esté configurado. En nuestro caso está en bolivianos. O podemos seleccionar las otras monedas secundarias, ¿no? Y el monto asignado que le vamos a poner que es 1000, ¿ya? Podemos, a esta parte lo que se recomienda, ¿no? Para estas solicitudes de fondo es capacitar al usuario para que pueda ir definiendo todo esto, ¿no? Por ejemplo, nuestra serie, en mi caso estamos en octubre, ¿no? Para que vaya generando lo que es el asiento por debajo. El departamento tenemos las pruebas y algún comentario, ¿no? Solicitud de fondos. Si quiero, puedo ir adjuntando algún tipo de documento, ¿no? En mi caso, no sé, podría adjuntar esta asignación firmada, digamos, o si tuviera algún otro documento de respaldo, lo puedo seleccionar y lo adjunto acá, ¿no? Los recomendables siempre es que se trabaje en PDF. Entonces vamos a crear la solicitud de fondos. Y si nos vamos ya a nuestro monitor de estas solicitudes, ahí está, ¿no? Se le ha asignado al señor Jaime Chuquimia 1000 bolivianos, ¿no? Esto pasaría entonces por la autorización, tendría que revisar igual un liberador, lo va directamente, ¿no? Vamos a asumir que está bien, le da a liberar y luego pasaría por un aprobador, ¿no? En el momento que este aprobador le dé OK, esto va a migrarse a SAP, ¿no? Por eso es importante, como les decía, que se revise todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la información, porque va a crear, en nuestro caso, como es una solicitud de fondos, crearía un pago efectuado, ¿no? Al señor Jaime Chuquim en este caso, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo que es esta migración, ahí está, ¿no? Me dice la solicitud de fondos está en cola y está en sí, ¿no? Y esto también va a migrarse al sistema, ¿ya? Mientras está, todavía no se está migrando. Mientras se está migrando al sistema, vámonos por el otro lado, ¿no? Estamos diciendo de que se le ha asignado al señor Jaime Chuquimia 1000 pesos, 1000 bolivianos, ¿ya? Entonces, ese señor tendría que hacer sus rendiciones, ¿no? Esa es la parte de solicitud. Ahora, entonces, el usuario tendría que hacer sus rendiciones correspondientes. Para eso, entonces, tendría que irse a lo que es una nueva rendición, ¿ya? En la pestaña ya de rendiciones, que sería nuestra tercera herramienta, digamos, le llamaremos. Y en las rendiciones ya tendría que registrar, ¿no? Si se le ha asignado 1000 bolivianos, tendría que hacer su descargo con facturas, con recibos, ¿no? Para eso, entonces, vamos a seleccionar en nuestro caso, puede ser esta cuenta de proveedor, y el solicitante sería el señor Jaime Chuquimia, ¿no?
al que se le ha asignado los 1.000 bolivianos, ¿ya? Y aquí está, ¿no? La solicitud de fondos, puedo ir buscando, y aquí está. Son los 1.000 bolivianos, entonces puedo enlazarlo, ¿no? Puedo decir, ah, ya, aquí está los 1.000 bolivianos que se te ha asignado, el importe a ascendir, 1.000. ¿Cuánto tienes en documentos? Todavía tengo cero, pero aquí ya puedo ir creando en la pestaña de documentos y tengo estos tipos que se les mostraba, ¿no? En la presentación. Tipo de factura, tipo de documentos de recibo, lo que es devolución a la empresa, ¿no? O puede ser también al proveedor. Vámonos con una factura, ¿ya? Entonces, de esos 1.000, el usuario no se ha gastado, pondremos 500, ¿no? Como es con una factura, entonces debe tener NIT del proveedor, ¿no? Para Bolivia, o no sé, un ZUT o ZUC que se llama en otros países, ¿no? También vamos a tener una razón social, ¿no? Y esta es la localización, por ejemplo, para Bolivia, ¿no? Que me exige un número de factura. Como les decía, esto se puede ir haciendo para diferentes países, se puede ir modelando y todo esto, no hay ningún problema, ¿ya? En nuestro caso, digamos que 500 pesos o 500 bolivianos de esos 1.000 se ha gastado, ¿ya? En esto. Y algunas referencias, ¿no? Compra de artículos, no sé, puedo colocar así, ¿ya? Y acá me sale ya la cuenta de gasto. Igual tendría que capacitar al usuario para que sepa asignar esto, ¿no? ¿Ya? Para que sepa asignar. Nuestro caso, digamos que, no sé, se ha ido esto, hemos dicho en artículos o algo así, ¿no? Digamos que es combustibles, ¿ya? Combustibles. Entonces, acá si yo hubiera seleccionado el proyecto o tuviera el proyecto de todo este, desde la solicitud hasta las emisiones, lo puedo seleccionar y también podría hacer lo mismo para los centros de costo. Igual podría acá, ¿no? Adjuntar lo que es la factura, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, tengo esta factura escaneada, ¿no? Puedo adjuntarlo y le voy a dar a agregar. Y ahí está, ¿no? Me dice del importe a ascendir que tienes 1.000, ahorita, ¿no? En este momento ya se ha generado 500, ¿no? Vamos a hacer otro más de un recibo. Este recibo ya no tendría lo que es un impuesto como tal, ¿no? No sé, podríamos colocar, me aparecía una tienda hace un momento, eso lo colocaremos como proveedor, me aparece una tienda de Basio, digamos, ¿no? Entonces de esa tienda no tengo razón social, tampoco tengo el nombre. Tal vez podría tener un recibo, ¿no? Un número de recibo, ¿no? Si es que lo tengo, lo puedo anotar. Y el monto, digamos que es 400. Ya vamos a asumir que se ha gastado 500 en factura, 400 en un recibo y 100 voy a devolver. ¿Ya? Igual tendría que colocar la cuenta. Digamos que he comprado alimentos, ¿no? Alimentación y refrigerio. Igual puedo asignarle lo que es el proyecto, los centros de costo, puedo adjuntar lo que es el archivo para respaldo y le doy a agregar. 500 más 400, ya tengo 900, me falta 100 bolivianos, ¿no? O 100 pesos, esos 100 pesos no los he gastado. Entonces me ha sobrado 100, voy a devolverlo a la empresa, le voy a dar a agregar. En mi caso ya no necesitaría nada de esto, ¿no? Razón social ni nada de esto. Tal vez el número de documento, no sé, por eso 100 bolivianos me han emitido un recibo de devolución, un número de recibo, y los 100 restantes, entonces lo voy a declarar como un sobrante, ¿no? La cuenta en mi caso podría ser fondos ascendir, ¿no? Que es una cuenta ya la que se está manejando para este tipo, para este aplicativo, o puede ser la cuenta que ustedes requieran, ¿no? Vamos a colocar en nuestro caso fondos ascendir. Y le voy a dar a agregar. Como ya todo está cuadrando, ¿no? Ya he registrado mis 3 documentos de descargo, entonces puedo crear ahora sí este documento de rendiciones, ¿no? Le voy a dar crear y puedo ir viéndolo también, ¿no? En el monitor de rendiciones, ¿ya?
Si yo lo veo en el monitor, entonces está como vigente, ¿no? El vigente es cuando el usuario lo crea. Esto pasaría por un usuario liberador que lo va a revisar, va a decir, sí, están los 1.000 bolivianos, todo está cuadrando y le va a dar OK. Pasaría a un estado liberado y finalmente para que esto se migre a SAP tendría que pasar por un aprobador, como les decía, que tendría que revisar las cuentas contables y todo eso. Y si todo está bien, entonces le daría OK y esto ya se iría a un monitor de migraciones directamente ya para el sistema, ¿no? Entonces ya tendríamos la solicitud como tal y nuestra rendición. Nuestro caso ahorita está configurado para que se migre a las 10:50 y todavía nos faltaría 3 minutos, ¿no? 3 minutos para que esto vaya migrando al sistema, ¿ya? En el sistema, lo que se va a mostrar mientras esperamos, ¿no? Se va a mostrar dos. Hemos hecho primero un pago efectuado, entonces en el módulo de gestión de bancos se va a crear como un preliminar, ¿ya? Un documento preliminar, más o menos parecidos a estos, ¿no? Entonces, si yo le voy a dar clic, me va a salir, aquí está, ¿no? El señor Jaime Chuquimi y todo eso, con la asignación de dinero. Y si le damos, por ejemplo, la presentación del asiento, si lo hemos registrado bien, ahí está, ¿no? Le está asignando al señor 500 en este caso, ¿no? Estamos haciendo este ejemplo. Y está saliendo de caja esos 500, ¿no? Que se le ha asignado, ¿ya? Pasaría lo mismo una vez que el señor hace sus rendiciones, si bien no lo crea por documento, pero lo está creando como un asiento. Si nos vamos a los documentos preliminares del módulo de finanzas, pasaría lo mismo, ¿no? En este caso, como era 500, está creándose el asiento correspondiente, ¿no? Para su descargo y todo esto, ¿ya? Y así ya se iría cesando lo que es la cuenta del señor, ¿no? Del socio de negocios, que se le ha asignado 500 y ahora él está haciendo su descargo a las respectivas cuentas de gasto o a las cuentas que está asignando, ¿ya? A ver, revisaremos si ya ha migrado. Todavía me falta un minuto. Mientras va migrando, entonces, estas serían las tres herramientas que se muestran, ¿no? En el aplicativo como tal de Fondos Ascendir. Lo interesante de esto es que es una herramienta muy fácil de manejar, ¿no? Es de una interfaz bien sencilla, es flexible, se puede ir modificando o actualizando, personalizando los campos de acuerdo al requisito que se necesita en la parte de localización o impuestos, ¿no? Aparte de eso, por ejemplo, lo que son las cuentas contables también se pueden ir habilitando, ¿ya? Por ejemplo, en las cuentas contables, yo puedo ir decidiendo qué cuentas van a ir y qué cuentas no se van a mostrar. Para eso se crean campos de usuario, ¿no? Y aquí yo le voy a poner sí o no, qué cuentas voy a mostrar en este aplicativo. Y lo mismo pasaría para los socios de negocio, ¿ya? Va a pasar lo mismo, yo puedo ir diciendo qué tipo de socios van a estar visibles y cuáles no. Eso me convendría, ¿no? Para no generar que todos los socios se muestren en el aplicativo, ¿no? Y yo puedo ir Oye, controlando yo tengo que... a qué lugares voy a hacer, a qué socios voy a asignar las compras como tal. ¿Ok? Aquí está. Por ejemplo, el pago efectuado ya lo ha migrado, ¿no? El pago efectuado ya está migrado a SAP. Yo lo puedo ir revisando entonces y con eso podríamos ir cesando esto, ¿ya? Voy a irme al pago efectuado, entonces me voy a gestión de bancos, como les decía, en este caso a informes y documentos preliminares, ¿no? Y este es en este momento el pago de los 1.000, ¿no? Que se ha asignado al socio de negocios. Esto se puede crear directamente o en este caso así como documento preliminar. Entonces, el usuario que ya esté manejando el SAP puede verificar que este pago se está asignando de los 1.000 bolivianos y todo esto, que todo esté en orden, y ya le daría el OK para crear este documento, ¿ya?
Pasaría lo mismo con el asiento, ¿no? En nuestro caso se va a generar igual un asiento preliminar y con eso igual ya lo puede crear para que ya sea un documento, que es un registro ya netamente en SAP. ¿Ok? Entonces, con eso cesaríamos lo que es esta presentación, ya, esta demostración. Y si podríamos comenzar con algunas preguntas. Me dicen, ¿no? Los distintos perfiles, usuario liberador, aprobador, las licencias, me dicen, ¿no? Bueno, lo primero sería, ¿no? Que se requeriría como mínimo una licencia indirecta, ¿ya? Esto es por usuario, ¿no? Por usuario que quiera utilizar este aplicativo, entonces se requeriría como mínimo esa licencia indirecta. Me dicen, ¿no? Las facturas pasan al libro de compras, nos dice Hugo Saldívar. Esto dependiendo de la localización de tu país. Por ejemplo, aquí en Bolivia nosotros como Exis hemos implementado una localización boliviana. Como les decía, ¿no? Y muy buena esta pregunta es muy buena. Como les mencionaba, tenemos en mejora, ¿ya? En mejora tenemos lo que es en rendiciones, esto que me dice nuevo documento de proveedor. Es decir, que no solo vamos a crear la factura por asiento, sino vamos a crear la factura por documento de marketing en SAP, ¿no? Entonces, como vamos a crear la factura como documento de marketing, se crearía, ¿no? Como una factura de proveedores. Como les decía, esto todavía falta en la siguiente versión, ya va a venir, que no es, es prácticamente a nada, ¿no? Ya estamos a un paso de esto. Ya crearíamos lo que es la factura con su proveedor y todo esto. E incluso si tuvieras un lector de las facturas de QR, puedes instalarlo acá, ¿no? Configurarlo para que esto lo pueda leer, ¿ya? Entonces, lo que pasaría, como les decía, ¿no? En Bolivia tenemos lo que es una localización boliviana con estos campos. Esto lo llevaría a unos campos de usuario en SAP, en nuestro documento de factura, y eso mediante ciertas consultas y todos estos deportes, nosotros sacamos el libro de compras, ¿ya? Entonces, eso tiene el aplicativo, ¿no? Como les digo, en la versión que viene ya está eso más, ¿no? Bueno, necesitas, ya hemos hablado de la licencia, ¿no? Que se necesita como mínimo una licencia indirecta para cada usuario. Me dice si esto funciona con SAP 10, sí, obviamente, ¿no? Esto ya está funcionando en SAP 10 y en las versiones, ¿no? Que están viniendo con esto. Cuando se está agregando la factura a una rendición, este mostró un proveedor listado, me dice, ¿no? Perdón, se movió. A ver. Este proviene de SAP. Sí, exactamente como les vuelvo a repetir, los proveedores se llaman, ¿no? Desde directamente del sistema. Si no tengo un proveedor creado, tengo que crearlo en SAP, ¿no? Y también eso sería una recomendación, porque si nosotros dejáramos vía libre para que creen los proveedores, entonces tal vez podríamos generar un conflicto, ¿no? Lo necesario sería que en el SAP esté creado el proveedor y automáticamente lo va a leer el aplicativo, ¿ya? Me dice, no, presumiendo que los usuarios no deben ser contables, ¿es posible crear conceptos de gasto habituales, locomoción, benzina, alimentación? Como te decía, ¿no? A los usuarios lo que tú les podrías capacitar es, si tú vas a comprar refrigerios, alimentos y toda esta parte de comida, entonces tendrías que decirle que vaya a la cuenta de refrigerios, ¿no? O servicios de catering, no sé. Si le dices vas a comprar cuadernos, hojas, ¿no? Entonces que vaya a la cuenta gastos de escritorio, ¿no? Entonces lo que se recomienda es como mínimo que tengan esa noción, ¿no? Por agrupación, digamos, de gastos a las cuentas diferentes que se tienen, ¿no? Les vuelvo a repetir, esas cuentas yo puedo seleccionar y puedo ir colocando, ¿no? ¿Qué cuentas van a aparecer en el aplicativo y qué cuentas no? ¿Ok?
Los tipos de documento en la rendición son configurables según empresa. Vi que tienes recibos. Si no lo utilizó, se quita. Es configurable, me dice, ¿no? En este caso, sí, ¿no? De los tipos de documentos sí van a ser configurables por empresa, ¿ya? No, no, estoy preguntando que se conecte el concepto de gasto a una cuenta. Bueno, eso tendríamos que verlo, ¿no? Con la parte de nuestros desarrolladores. Tal vez en el momento de seleccionar la cuenta, tal vez podría ir, ¿no? Este concepto, como lo estás llamando, pero tendríamos que eso verlo con los desarrolladores, ¿ya? Las liberaciones son notificadas al usuario solo en el sitio web. Por ejemplo, por correo me llegará algo o tengo que estar dentro del sistema. Esa igual es muy buena pregunta, ¿no? Y algo que me olvidé de tocar. En el momento que nosotros estamos creando los usuarios, ¿ya? Tenemos lo que es el campo de el correo electrónico como tal. Entonces, cuando tú creas el usuario y puedes llenar el campo de correo y te va a llegar, ¿no? Aquí está, email. Entonces tú crearías aquí el email, no sé, ¿no? El email correspondiente y te llegaría también la notificación al correo. Cuando se habló de área como centro de costo, esto se alimenta de las dimensiones de SAP. Exactamente, ¿ya? Lo que SAP te permite son 5 dimensiones, ¿no? Entonces, el aplicativo llamaría a esas 5 dimensiones como tal, ¿ya? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, daríamos por concluido. Ahí está. Cuando ingreso la rendición, ¿dónde quedan los documentos adjuntos en SAP? ¿Esto se traspasa a SAP o queda solo en el sitio web? Cuando ingresas la rendición, como te decía, ¿no? Puede ingresar a un asiento contable. Si nos vamos al módulo de finanzas, les mostraba, ¿no? El documento preliminar. En documentos preliminares podríamos ver el asiento, aquí está, ¿no? El asiento preliminar. Y este asiento preliminar, una vez que yo lo compruebe y me dé cuenta que todo está bien, entonces lo creo y ya se crearía como un asiento oficial en SAP, le llamaremos. ¿Sí? Los documentos adjuntos se irían a en este caso, a una carpeta, podríamos poner una carpeta compartida en el servidor, ¿no? En tu servidor o donde tú quieras asignarle. Entonces, todos esos documentos se irían directamente a ese servidor, ¿no? Eso es. Y eso es el mismo trabajo que hace SAP, ¿no? SAP no almacena, sino lo asigna a una carpeta, ¿ya? En este caso, sí estaría, bueno, el nombre tú tendrías que colocarle, ¿no? Lo que sí es que si yo me voy desde el aplicativo, puedo ver entonces el PDF, ¿no? El JPG, no sé, el documento que yo adjunte, ¿ya? En el caso de la factura, que ya se está viniendo en la mejora, entonces vendría en la parte de los anexos, ¿no? En el anexo, en el documento de SAP, ahí ya adjuntaría ese PDF. Te vuelvo a repetir, ¿no? El asiento como tal no va a tener lo que es el anexo, pero en la factura, sí, ¿no? Si nosotros nos vamos a la factura, en nuestro caso, aquí va a generar, ¿no? Un anexo correspondiente, ¿no? Digo, en la factura, en la solicitud, digamos, vamos a hacer el caso que es esto, ¿no? Vamos a tener estos anexos, ¿no? Entonces se puede adjuntar acá, ¿ya? En los anexos va a ir. Bueno, entonces, como no hay ninguna pregunta más, bueno, ¿no? Agradecerles a todos por su atención, ¿no? Y cualquier consulta estamos dispuestos, ¿no? A responder y todo esto, nos pueden escribir a los correos correspondientes y todo esto, ¿no? De todas maneras, el responsable que se contactó con cada uno de ustedes tiene también nuestro contacto para poder, ¿no? Atender a todas sus cuestiones, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Y esto sería el aplicativo de Zendizap, ¿no? Gracias a todos entonces y que tengan un buen resto del día.